Lorenzo estaba en la playa, buscando alivio a su estrés, cuando vio a una mujer embarazada que parecía no tener hogar, luchando contra las olas que se ahogaban. La llevó a su casa de verano en un acto de bondad, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Más tarde, fue testigo de cómo la mujer abría la puerta de la casa con su propia llave, dejándole en estado de shock. Hola amigos míos, soy Olga, y este es el canal de las historias de Olga. Espero que disfrutéis de esta historia. Lorenzo estaba al borde del colapso, agotado y estresado tras unas semanas increíblemente duras. Se sentía atrapado hasta que decidió llamar a su madre para ver cómo estaba. Al oír la voz de su hijo, su preocupación se hizo patente. «¿Estás bien, Lorenzo?» «No suenas bien», dijo su madre, claramente preocupada. Él intentó negarlo, pero su corazón sabía que algo iba mal. Así que sugirió: «¿Recuerdas la casa de la playa que tenemos? ¿Por qué no vas allí para escapar de este lugar y descansar?» La sugerencia sorprendió a Lorenzo, ya que nadie había visitado aquel lugar desde la muerte de su padre, Lucas, que lo consideraba su refugio personal. Parecía que el destino apuntaba hacia aquel lugar. Lorenzo era un hombre de negocios extremadamente inteligente y astuto, lo que le hacía muy rico. Era reservado y rara vez revelaba sus verdaderas emociones. En su juventud, se enamoró profundamente de una encantadora mujer llamada Anita. Estaba dispuesto a darlo todo por ella. Por desgracia, Anita solo estaba interesada en su fortuna y le engañó cruelmente. Cuando descubrió la verdad, su corazón quedó destrozado. Esta experiencia traumática le hizo cerrarse emocionalmente y ser extremadamente cauteloso con las relaciones románticas. Se centró en sus negocios y construyó un imperio financiero, convirtiéndose en un hombre muy solicitado, pero manteniendo siempre un escudo emocional para evitar que le volvieran a hacer daño. Con todas las preocupaciones y problemas que pesaban sobre sus hombros en ese momento, Lorenzo pensó que tal vez un chapuzón en el mar podría ser refrescante. Puso rumbo a la pequeña ciudad y se dirigió a la playa ese mismo día. La vida estaba a punto de depararle un encuentro realmente sorprendente. Teresa era una joven que vivía una pesadilla, escapando de un marido maltratador, un hombre mayor e influyente. Al principio, ella creía que era un buen hombre, pero con el tiempo, después de casarse, su personalidad cambió, revelando a un marido extremadamente abusivo. La acusó de engañarla, alegando que estaba embarazada de otro hombre, una ilusión creada por él. Como Teresa estaba atrapada en su propia casa, empezó a maltratarla brutalmente y a amenazarla constantemente, poniendo en peligro tanto a ella como al bebé que llevaba en su vientre. Los ancianos padres de Teresa se sintieron impotentes ante la situación. Sin embargo, su padre, Hugo, le regaló en secreto una cadena que contenía una llave y un trozo de papel con el nombre de una calle y una ciudad. Con este gesto, le susurró: «Escapa a este lugar, allí encontrarás refugio». Teresa no vio otra opción que huir de aquel lugar opresivo. Temía las posibles consecuencias de dejar a aquel hombre, temía el infierno tras la ruptura. Así que, al amparo de la oscuridad nocturna y de un profundo silencio, huyó, solo con la ropa que llevaba, un poco de dinero y la llave. Estaba confiada, creía que podría labrarse un futuro mejor. La joven se dirigió a la ciudad que le había indicado su padre y, al llegar, una sensación de alivio la envolvió. No solo porque por fin se había liberado, sino también por la pureza del aire y el aroma del mar que llenaban sus sentidos. Ya era de mañana, y Teresa desembarcó en una pequeña estación de tren y comenzó a explorar la ciudad. Era una encantadora ciudad costera, con casas de estilo antiguo y majestuosos edificios históricos. Pronto se dio cuenta de que era la ciudad natal de su padre, ya que él solía compartir innumerables historias sobre su infancia, describiéndola como una época de gran felicidad. Decidida a recargar energías, Teresa optó por zambullirse en el mar. Corrió hacia el agua impulsivamente, dejando su bolso en la arena, donde estaba el papelito con la dirección de la casa y su dinero. En el mar encontró la renovación, una sensación refrescante que parecía marcar el comienzo de su nueva vida. Sin embargo, al salir del agua, la ausencia de la bolsa la desesperó. Se acercó a algunas personas y descubrió que la zona solía ser objetivo de jóvenes que se llevaban pequeños objetos de valor. La conmoción la invadió al darse cuenta de que su dirección y todo su dinero habían desaparecido. Sin embargo, la dirección quedó grabada en su mente. Decidida,
Empezó a preguntar a los vecinos y le informaron de que el destino no existía. Sin desanimarse, siguió caminando incansablemente durante todo el día. El esfuerzo la dejó exhausta. El intenso calor, unido al cansancio, la hizo sentirse indispuesta mientras su mente se agitaba por no poder encontrar el lugar. Finalmente, completamente agotada y despojada de todo excepto de la cadena con la llave y la ropa que llevaba, regresó a la playa. El ansia de refrescarse la llevó a lavarse la cara en las aguas, pero en su debilidad, una ola la sorprendió y la arrastró. Lorenzo, en esa misma playa y en ese preciso momento, vio a una mujer en apuros, luchando contra las olas y pidiendo ayuda. Era como si el destino le hubiera conducido a aquel lugar por alguna razón. Teresa se desmayó y cuando recobró el conocimiento se encontró en una espléndida casa, pintada de blanco con detalles de madera y rodeada de frondosas plantas. Mientras absorbía la belleza del lugar, sus ojos se cruzaron con Lorenzo, el dueño de la casa, y eso la sobresaltó. Sin embargo, la expresión de sorpresa en los ojos de Lorenzo indicaba que podría haberla juzgado como una mendiga, ya que Teresa no llevaba pertenencias y vestía ropas viejas y sucias, fruto de su larga caminata y de los momentos de descanso. El joven tuvo una respuesta inusual al acoger a aquella mujer en la casa de su familia, pero sintió que estaba haciendo lo correcto. Con amabilidad, Lorenzo le ofreció ropa limpia y seca para que se cambiara. La joven aprovechó la oportunidad para compartir su historia, explicando las pruebas que la habían llevado hasta ese punto. Lorenzo escuchó con compasión, encontrando un inesperado vínculo de empatía hacia la mujer que acababa de entrar en su vida. Al acercarse la noche, la chica admitió que no tenía a dónde ir. En un gesto de solidaridad, Lorenzo se ofreció a comprarle algo de comer en una tienda del centro de la ciudad. Mientras Lorenzo está fuera, Teresa decide explorar el balcón y los alrededores de la casa. Es entonces cuando sus ojos se fijan en una foto polvorienta y el reconocimiento la golpea con fuerza. En esa foto, Teresa era una niña con su familia y junto a otra familia. Entonces empieza a recordar que su padre solía contarle historias sobre un querido amigo y su familia. Solían pasar juntos las vacaciones en una casa de verano. Un sobresalto recorre su cuerpo al comprender. La llave que lleva en su cadena es, en efecto, la llave de esa casa, el refugio que su padre siempre había mencionado. Decidida, se acercó a la puerta principal e introdujo la llave en la cerradura. Para su sorpresa, la llave encajó y la puerta se abrió. Justo en ese momento, Lorenzo regresó y la encontró abriendo la puerta con su propia llave, con el susto estampado en el rostro, congelándolo en un momento de completa sorpresa. Sus miradas se cruzaron y Teresa, comprendiendo la situación, pidió a Lorenzo que no sacara conclusiones precipitadas y le invitó a pasar. La chica comenzó entonces a explicarse. Lorenzo, tu padre, Lucas, era muy amigo de mi padre, Hugo. Las palabras de Teresa dejaron a Lorenzo sorprendido y algo desconcertado por la increíble coincidencia. Conocía bien a Hugo, ya que su madre solía compartir historias nostálgicas sobre la amistad entre su padre y Hugo. La madre de Hugo trabajaba en la casa familiar de Lucas. Hugo y su madre vivían en el chalet destinado a los empleados, lo que reforzó el vínculo entre él y Lucas. Desde niños crecieron juntos, compartiendo una amistad inseparable, e incluso bromeaban diciendo que eran como hermanos. La casa de verano en la que se encontraban Lorenzo y Teresa estaba cargada de historia. Era el lugar donde la familia de Lucas solía reunirse durante muchos años, y Hugo siempre acompañaba esos momentos, convirtiéndose en una parte importante de la familia. Incluso después de haber formado sus propias familias en la edad adulta, Lucas y Hugo siguieron visitando juntos la casa, manteniendo una amistad sincera y duradera. Sus hijos también habían disfrutado de esa propiedad cuando eran pequeños. Esta amistad perduró en el tiempo y, en un gesto de afecto, Lucas entregó a Hugo una copia de la llave de la casa, ofreciéndole el uso de la propiedad para su familia siempre que lo desearan. Desgraciadamente, aquel último viaje familiar marcó el final de esta estrecha compañía. Poco después de aquella despedida, Lucas sufrió un accidente mortal que dejó a todos conmocionados. La tragedia dejó a Hugo incapaz de volver a la casa de verano, y el lugar perdió la misma magia que una vez tuvo. Incluso después de la marcha de Lucas, su mujer decidió cumplir el deseo de su difunto marido. Dejó las llaves a Hugo, sabiendo que era como un hermano para Lucas,
manteniendo así viva la conexión entre las dos familias. Fue entonces cuando Teresa compartió con Lorenzo que la llave pertenecía a su padre y que él le había dado instrucciones para que escapara allí. Entonces, los dos empezaron a rememorar las historias que sus padres solían contar sobre aquella hermosa amistad que los unía. En ese momento, la vulnerabilidad de aquella mujer tocó un punto sensible en Lorenzo. Era tan frágil que sintió un fuerte impulso de ayudarla. Amablemente, le ofreció quedarse en aquella casa el tiempo que necesitara para reconstruirse. Conocía a Hugo como una buena persona estimada por su padre. Lorenzo sabía que si su padre se enteraba de la situación de la hija de Hugo, haría lo imposible por ayudarla. Teresa dudó un poco antes de aceptar la oferta, pero aceptó al no ver otra salida. A pesar de su habitual reserva y frialdad, sentía algo especial por Teresa. Su presencia le proporcionaba un consuelo que disipaba la tensión que le rodeaba. Lorenzo regresó a la ciudad, pero sus pensamientos seguían centrados en Teresa. El fin de semana siguiente volvió a visitarla, llevando provisiones. La chica había conseguido trabajo en un restaurante de la costa. Al cabo de unas semanas, las visitas del joven continuaron, y la atención de Lorenzo hacia Teresa despertó profundos sentimientos en ambos. Se enamoró profundamente de ella y sintió el deseo de protegerla de las adversidades de la vida. Un día, en un acto impulsivo, Lorenzo expresó sus sentimientos. «Teresa, por favor, déjame ayudarte. Puedo estar aquí siempre que lo necesites». Teresa aceptó, sintiéndose querida y valorada por Lorenzo. Pasaron las semanas y compartieron momentos de inmensa felicidad, permitiéndose sanar las heridas del pasado. En una conversación sincera y madura, hablaron del futuro y de la llegada del bebé. Con tono firme y sincero, Lorenzo reveló sus sentimientos. «Teresa, quiero quererte y cuidar de ti y de tu bebé como si fueran míos. Quiero criarlo como a mi propio hijo». Aquel momento tuvo un profundo significado en sus vidas y, con un apasionado beso, sellaron aquella relación. Así, tomaron la decisión de renovar la casa de verano, convirtiéndola en su hogar. Lorenzo, con su propia empresa, se las arregló para mantenerse organizado con reuniones ocasionales en la ciudad. Y así se formó una improbable familia y pudieron sentir la verdadera felicidad. El destino parecía haberles preparado aquel lugar, como si sus vidas hubieran estado entrelazadas desde antes de nacer. En ese momento extraordinario en el que dos vidas se cruzaron por fuerzas que parecían incomprensibles, Lorenzo y Teresa se dieron cuenta de que el destino teje a menudo sus propios planes. Lo que comenzó con un encuentro inesperado a orillas del mar, se convirtió en un viaje de amor y comprensión mutua. La casa que un día fue refugio de ambos padres se convierte ahora en símbolo de un nuevo comienzo. La llave, que antes representaba un pasado nostálgico, abre las puertas a un futuro lleno de promesas.